Hola, mi nombre es Diego Morales y junto con mi compañero José Roa somos estudiantes del grupo número 8 de la sección 2. A continuación procederé a explicar la simulación de la práctica número 7 correspondiente a medición de potencia factor de potencia en circuitos trifásicos desbalanceados. Para ello tenemos el montaje número 1 correspondiente, el cual está conformado por un circuito resistivo desbalanceado con neutro desde la carga hasta la fuente. Para ello, para este circuito se pide hallar las corrientes de línea, las corrientes del neutro, los voltajes de fase de la fuente, los voltajes de fase en cada lámpara y los voltajes de línea, también el voltaje entre el punto común de las lámparas O y el neutro de la fuente, y la lectura de los tres batímetros, la de batímetro número 1, batímetro número 2 y batímetro número 3. Para ello simulamos este circuito que tenemos acá, el multisim, el cual está conformado por tres fuentes, o sea, un sistema trifásico conformado por tres fuentes de 120 voltios cada una, desfasadas entre ellas en 120 grados, con una frecuencia de 60 Hz. Y a este lado, en la zona de carga, tenemos a tres resistencias, las cuales son la resistencia equivalente de las tres lámparas, conformadas por, o sea, cada resistencia vale 144, 240 y 360 ohms cada una. Para el cálculo de las corrientes y los voltajes instalamos estos tres puntos de prueba que tenemos acá: punto de prueba número 1, el punto de prueba número 2 y el punto de prueba número 3. Para ello simulamos el circuito haciendo un análisis de corriente alterna, y tenemos que para el punto de prueba número 1, que está acá, es decir, la corriente IA, tenemos un valor de corriente de 833.33 miliamperios con un ángulo de fase de alrededor de 0 grados. Para el punto de prueba número 2, que es este que tenemos acá, tenemos que sería la corriente que pasa por B, o sea, IB. Para ello nos da un valor, una magnitud de 500 miliamperios con un ángulo de fase de menos 120 grados. Y para la corriente que pasa por acá tenemos el punto de prueba número 3, que es este que tenemos acá, la corriente que sería IC. IC nos da un valor de 333.33 miliamperios con un ángulo de fase de 120 grados. Para los voltajes que pasan por acá, es decir, el voltaje desde A hasta 0, tenemos el voltaje del punto de prueba número 1, el cual nos da una magnitud de 120 voltios con un ángulo de fase de alrededor de 0 grados. Para el voltaje BO, tenemos una magnitud de 120 voltios con un ángulo de fase de menos 120 grados. Y para el voltaje BCO, tenemos el punto de prueba número 3, el cual nos da una magnitud de 120 voltios con un ángulo de fase de 120 grados. Todo esto es cuando el circuito que tenemos acá, el interruptor, está conectado, es decir, con el circuito tiene su línea de neutro trabajando. El voltaje desde A hasta B nos da una magnitud de 207.84 voltios con 30 grados. El voltaje BC, misma magnitud con un ángulo de fase de menos 90 grados, y el voltaje CA, misma magnitud con un ángulo de fase de 150 grados. Recordando que los voltajes estos están desfasados con respecto a las corrientes, a los voltajes de línea, 30 grados. Para el cálculo, todos estos cálculos con el neutro conectado, pues nos dan iguales a los teóricos, todos estos que están acá. Para el cálculo de las potencias por medio del método de los 3 batímetros, tenemos este circuito que está acá. Es el mismo circuito anterior, solo que la diferencia es que tenemos acá los 3 batímetros. Y la configuración es exactamente igual, solo que se ve diferente. Para ello, cuando tenemos el interruptor conectado, es decir, el neutro está trabajando, procederemos a calcular las potencias. Simulando el circuito, tenemos que la potencia del batímetro 1, la potencia del batímetro número 2 y la potencia del batímetro 3. La potencia del batímetro 1 nos da de 100 watts. 100 watts teóricamente nos da un valor de 99.996
watts, alrededor de 100 watts. Para el batímetro 2 nos da un valor de 40 watts. 40 watts para el batímetro 2 teóricamente nos da un valor de 39.996. Y para el batímetro número 3 nos da un valor teórico de 60 watts. Tenemos acá alrededor de 60 watts. Ahora, haciendo los mismos cálculos, la diferencia es que ahora cuando el circuito está abierto por el neutro, es decir, el interruptor está desactivado, tenemos que, simulando el circuito, haciéndole el análisis, tenemos ahora que la corriente que pasa por el punto de prueba número 1, es decir, la IA, nos da un valor de 629,15 miliamperios con un ángulo de fase de 6.58 grados. Teóricamente, eso es el simulado, teóricamente pues nos da un módulo y ángulo exactamente igual. Para el punto de prueba número 2, es decir, la corriente IB, nos da una magnitud de 540,88 miliamperios con un ángulo de fase de menos 133.8978 grados. Teóricamente, el valor teórico este que tenemos acá, pues nos da igual. Y para el punto de prueba número 3, este que tenemos acá nos da una magnitud de 404,1452 miliamperios con un ángulo de fase de 128 grados, 213. Teóricamente, pues la corriente que pasa por C nos da exactamente igual. En cuanto a la corriente que pasa por el neutro, como está desconectado, decimos que la corriente que pasa por acá es de 0 amperios. Para el voltaje desde A hasta N, B hasta N, C hasta N, pues es exactamente el mismo voltaje de 120 grados. O sea, el voltaje de la fuente es con 120 voltios con 0 grados, 120 voltios con menos 120 grados y 120 voltios con 120 grados para CN. Para el voltaje que pasa desde A hasta O, tenemos, para ello tenemos este circuito que está acá. Para ello se instaló, es cuando esto está abierto, se instaló un punto de prueba, este que tenemos acá, el punto de prueba número 1, y un voltímetro. Simulando el circuito, tenemos que este voltaje es de 31,749 voltios. Analizando el ángulo de fase, simulando así, haciéndole el análisis de corriente alterna, tenemos que para este circuito el voltaje, ya lo dije, y el ángulo de fase de menos 19,1061 grados. Teóricamente, haciendo los cálculos respectivos, pues nos da que varía por muy poco, es casi exactamente igual. En cuanto a los voltajes voltajes BO, CO, AO, tenemos que el que estaba hablando hace rato es BON, disculpe, 31 con un ángulo de fase de menos 19,18 grados. Para los voltajes de A hasta O, volvemos al circuito anterior, con el interruptor abierto, hacemos el análisis de corriente y de voltajes, y tenemos que para el voltaje del punto de prueba número 1, es decir, el voltaje AO, este que tenemos acá, tenemos una magnitud de 90,5980 voltios con un ángulo de fase de 6.58678 grados. Este que está acá, tenemos, teóricamente, pues nos da un valor muy similar. Para el voltaje del punto de prueba número 2, es decir, el voltaje BO, tenemos una magnitud de 129,79 voltios con un ángulo de fase de menos 133,89789 grados. Teóricamente, pues nos da el mismo, casi el mismo ángulo y el mismo módulo. Y para el voltaje en el punto de prueba número 3, es decir, este que está acá, tenemos una magnitud de 145,49 voltios con un ángulo de fase de 128 grados. Voltaje CO 145,4476 con un ángulo de fase de 128 grados teóricamente. Para los voltajes AB, BC
y CA tenemos que el voltaje que pasa por ellos es de alrededor de 208 voltios para cada uno, con un ángulo de fase de 30 grados para AB, menos 90 grados para BC y 150 grados para CA. Ahora, para el cálculo de las potencias, cuando el circuito está abierto, es decir, este está abierto acá, simulando, tenemos que para el voltímetro número 1, voltímetro 2, voltímetro 3, tenemos que para el voltímetro número 1 tenemos una potencia de 57,011 watts. Para el voltímetro número 1 teóricamente nos da una potencia de casi 57, 56,995 watts. Para el batímetro 2 tenemos una potencia de 58,8 watts. Teóricamente esta potencia nos da de 58,78 watts. Y para el batímetro número 3 tenemos una potencia teórica de 70,1889 watts y experimentalmente por medio de la simulación nos da una potencia de 70,2 watts. Para el cálculo de las potencias, pues sería la potencia trifásica, sería la suma de estas. Teóricamente nos da un valor de 185 watts, 97 y experimentalmente 185,99 watts. En el caso de los dos circuitos, para la potencia reactiva es 0. ¿Por qué 0? Porque esto es un circuito resistivo, totalmente resistivo. En los circuitos resistivos, la potencia reactiva tiene un valor de 0. Y por ende, con la potencia reactiva 0, la potencia aparente nos da la misma potencia trifásica. Es decir, cuando hallamos el factor de potencia, que sería la potencia trifásica entre la aparente, pues como son iguales, nos da un factor de potencia de 1. Este que tenemos acá. Para la simulación del montaje número 2, nos piden efectuar la simulación de los circuitos de una luminaria con interruptor sencillo desde un punto. Tenemos esta acá, una luminaria con interruptor sencillo desde un punto. Abriendo el interruptor y simulando el circuito, esto nos da una corriente de 833.33 miliamperios. Para dos lámparas con dos switch, simulando el circuito, si cerramos acá, pues se da cuenta que las lámparas no están prendidas, es porque no está pasando corriente por ellas en este momento. Si lo activamos, el interruptor, pues tenemos a la lámpara así trabajando y nos da un valor de voltaje, de intensidad de corriente de 1,66 amperios. De este 1,66, como estos son, las lámparas son exactamente iguales, tenemos que la mitad se va por aquí, la mitad se va por acá. Por aquí, si midiéramos aquí, tendríamos el mismo amperaje. Para dos lámparas con un switch doble, tenemos, simulando el circuito, en este momento las lámparas están apagadas. Si conectamos las lámparas, esto nos da acá. Esto nos da un valor de intensidad de corriente de corriente alterna de 1,667 amperios, exactamente el anterior, porque son las mismas lámparas y la misma fuente. Para las tres lámparas con un switch triple, tenemos que, activando cada una de las lámparas, nos da un valor de amperaje de 2.5 amperios. Para una lámpara desde dos puntos, activada desde esos dos puntos, tenemos, simulando el circuito, abriendo por acá, nos da que tiene un valor de 833.33 miliamperios. Para una lámpara en paralelo con un switch,
abriendo el circuito a dos luminarias en paralelo con un switch, tenemos que la corriente es de 1,667 amperios. Y por último, para un circuito con un timbre y una luminaria, tenemos, activando acá el pulsador, vemos como la luminaria enciende. Esto utilizamos una luminaria en vez de un timbre debido a que en Multisim no contamos con un timbre, entonces simulamos el funcionamiento del timbre por medio de la luminaria, de la lámpara, y vemos ahí cómo se activa. Gracias.